Vamos al detalle de las noticias. Recope denuncia que en apariencia algunos gasolineros no están comprando la gasolina súper a la espera de que baje el precio. Mientras que los empresarios solicitan a la refinadora presentar las denuncias que correspondan. El periodista Kenneth Rojas nos detalla. Adelante, Kenneth. Aparentes irregularidades como que hayan detectado supuestamente a transportistas independientes o los que trabajan directamente con gasolineras en la intención de llevarse el camión ya cargado sin haber pagado el producto. Al menos eso es lo que ha denunciado este martes Recope. El otro tiene que ver con la aparente práctica de no comprar gasolina súper, esto a la espera de la inminente rebaja que estaría aplicando en el precio no solamente de ese combustible, sino también de la gasolina regular y del diésel, que estaría entrando a regir en los próximos días. ¿Qué reacción han tenido los empresarios dedicados a la venta de combustible? Todo el detalle en la siguiente información. El ciberataque a varios sistemas de Recope desde la semana pasada y la inminente entrada en vigor de la rebaja en el precio de los combustibles provocan aparentes irregularidades esta semana en los planteles de la refinadora, donde los transportistas cargan producto para luego llevarlo a las gasolineras. Al menos así lo denunció este martes la presidenta ejecutiva de Recope, quien detalló supuestas prácticas para aprovecharse de las repercusiones que hasta ahora deja el ataque cibernético. Hemos observado que algunos clientes no están adquiriendo gasolina súper porque esperan la rebaja anunciada, lo que por otro lado implica un desacato a las normas establecidas, generando retrasos y obstáculos innecesarios y afectando a quienes verdaderamente necesitan abastecerse. Ante esas presuntas irregularidades, Montero hizo un llamado a la buena fe de todos los actores involucrados en la cadena del servicio de los combustibles, pero denunció otras situaciones. Hemos detectado intentos de personas que buscan aprovecharse de esta coyuntura para pretender sacar productos sin el pago correspondiente o permanecer en filas con la única intención de especular sobre futuros cambios en el precio. Tras conocer esas denuncias de parte de Recope, la Cámara de Empresarios de Combustible reaccionó de inmediato. Personas inescrupulosas han querido estafar a Recope y en ese tema claramente la organización, los empresarios en general, no estamos de acuerdo y demandamos obviamente que estas denuncias sean canalizadas con las autoridades competentes. Inaceptable que personas inescrupulosas quieran hacer este tipo de cosas. Para los gasolineros, Recope más bien debería enfocarse en aplicar nuevas medidas que agilicen el proceso de despacho del producto en sus 4 planteles. A Recope llegan compradores directos, llegan estos que se denominan peddlers, que son vendedores ambulantes. Hay otros tipos de clientes que también llegan a hacer fila en los planteles para aprovechar lo que para ellos podría ser una oportunidad en caso de que hayan cambios de precios. También hay cisternas que están aparcados esperando ser contratados por las estaciones de servicio para que lleven el combustible. Eso es normal y regular en los planteles. Aunque el hackeo no repercute aún en un desabastecimiento en las estaciones de servicio, lo que sí reportan las gasolineras es que en estos días trabajan con una reserva más baja de lo usual o en algunos casos con interrupciones momentáneas, pues los cisternas tardan más en llegar para descargar el combustible. Esas aseveraciones de parte de la presidenta ejecutiva de Recope, por supuesto, que han generado reacciones de molestia entre el gremio de los gasolineros. Nosotros conversamos con uno de ellos, el dueño del servicentro El Higuerón, aquí en San Pedro de Monte de Oca. Le preguntamos qué pensaba de la primera denuncia de Recope en cuanto a si había o no gasolineros que podrían en ese momento estar no comprando gasolina súper a la espera de que baje el precio en los próximos días. Eso fue lo que él nos respondió. Realmente yo lo veo imposible, ¿verdad? No lo veo lógico comercialmente que alguien haga esa práctica, estaría perdiendo plata, entonces lo veo completamente imposible. El producto va a bajar, quiere decir que yo voy a comprar más barato para vender al mismo precio, con el mismo margen que estamos ganando actualmente. No se va a ganar absolutamente nada. Muy bien, se va a perder por no tener producto. Me parece algo ilógico.
También le consultamos a don Rodrigo sobre, en cuanto a su experiencia en los últimos años y también en estos días con lo que ha estado pasando durante el hackeo a los sistemas informáticos de Recope, si existe realmente posibilidad de que se pueda sacar un cisterna ya cargado sin antes pagarlo a Recope, y eso fue lo que nos explicó. También lo veo imposible, ¿verdad? Por el procedimiento que está llevando Recope, no. Recope nos exige a nosotros que le mandemos el recibo. Tiene horas para poderlo hacer. Ayer nos duraron a nosotros 7 horas para poder verificar el depósito de nosotros. Y así lo están haciendo con todos. Entonces eso lo veo algo completamente imposible. Para este martes, la refinadora costarricense de petróleo no amplió los horarios en ninguno de sus planteles y tendremos ahora que esperar lo que pueda ocurrir mañana. Recordemos que Recope va día a día dando el reporte del estado de situación en sus planteles y es hasta el final de la tarde de cada día que anuncia si da o no ampliación a sus horarios de atención para que los transportistas puedan entrar, cargar el combustible y venir hasta las estaciones de servicio a hacer la descarga del producto. Esta es la información que tenemos desde San Pedro de Montes de Oca, un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Gracias, Kenneth, por este amplio reporte. Y nos vamos ahora hasta Sarapiquí, donde los vecinos de Cureña que fueron evacuados esta tarde producto de las inundaciones aseguran que a este sitio únicamente se puede ingresar en bote y que todavía faltan muchas familias por evacuar. Nuestra compañera, la periodista Sheila Paniagua, nos tiene todos los detalles de esta información. Sheila. Inundaciones, deslizamientos y también el cierre de carreteras fueron parte de los incidentes que se presentaron hoy producto de las fuertes lluvias, principalmente en la región norte de nuestro país, así como también en el Caribe Norte. Hemos preparado una información con los incidentes que ocurrieron el día de hoy. Veamos. Sarapiquí, La Trinidad, Cureña, Remolinitos, Boca de San Carlos, Ruta 32, Ruta 10. Estos son parte de los incidentes que dejaron las lluvias de las últimas horas, producto de los efectos del empuje frío número 3. La mayoría de estos incidentes se dieron en Sarapiquí, en comunidades fronterizas con Nicaragua, donde la Cruz Roja evacuó a 70 personas, entre ellos niños y adultos mayores. Ya llega a la casa, el agua se mete al piso y ya empieza el animalito a andar, la gallineta ya a andar nadando ya en cierta forma ahí. Daniel Molina Flores. Daniel, ¿cómo está la situación allá? Ya verá que allá siempre la inundación pues bastante llega a perturbar muchas personas, digamos, porque ya llega a la casa, el agua se mete al piso y ya empieza el animalito a andar, la gallineta ya a andar nadando ya en cierta forma ahí. Por esa razón decidió salir de allá en bus. Exactamente, sí, porque ya esto sigue lloviendo, seguro que sigue llenando más. Allá queda mucha gente todavía pensando que por cuidar a los animalitos. Sobre todo porque no pasa ni un carro, porque ya todas las calles están llenas de agua y las casas ya le está llegando el agua a la orilla de la casa ya. ¿Solo en bote? Sí, solo en bote puede llegarte ya. Ellos actualmente están en el albergue Ágape en Puerto Viejo de Sarapiquí y hasta que el agua baje pueden volver a sus hogares. Otro de los lugares afectados es la comunidad Barbilla de Batán, donde un terraplén amenaza con comprometer 2 viviendas. Fue como una especie de retumbo y un escándalo de las latas de zinc cuando el terreno venía llevándose todo el material para abajo, sí. Cuando ustedes salen preocupados porque esta casa está bastante comprometida. Bastante, sí, claro. Ahorita nosotros el temor que tenemos es con el resto de la ladera que está en la parte de atrás, que ya y si siguiera lloviendo es peligroso que se venga y ya ahí sí es cierto que sería más grave el asunto. Yo no dormí, sinceramente yo no dormí, porque yo le decía a él, aguacero que escuchaba yo, sí se va a venir eso y vamos a quedar aterrados ahí, ¿no? Ay, no, qué desesperación, de verdad. Es demasiado, la verdad que trabajo, dijo mi compañero, trabajo en vano. Se puede decir porque sacamos y sacamos, vuelve a caer agua, se vuelve a venir todo el lodo de arriba, entonces no sé hasta cuándo.
Ellos piden al Comité Municipal de Matina que les ayuden con maquinaria para poder quitar la tierra. Mientras tanto, en la ruta 32 entre Espabel y Río Hondo se están presentando constantes deslizamientos en la carretera. Venía sobre Alimón y de pronto se vinieron los palos y tierra y yo lo hice fue majar y logré pasar, pero siempre me agarró ahí la parte de la puerta del cajón y ya gracias a Dios logré pasar, pero sí, sí, unas piedras me golpearon nada más, pero sí, casi quedó debajo de la tierra. Gracias a Dios no pasó nada. El paso quedó habilitado, pero piden a los conductores que van de Guapiles hacia Batán o viceversa mucha precaución. Los efectos del empuje frío aún no terminan. Aún no terminan. Continuarán las lluvias. Y con esto la necesidad de permanecer atentos ante la crecida de ríos, desbordamiento de alcantarillado y zonas propensas a deslizamientos. Si en su comunidad surge una emergencia, recuerde que puede llamar al 911. Las lluvias producto del empuje frío número 3 van a continuar en el territorio nacional, por lo que piden mucha precaución a las personas que viven en comunidades vulnerables a incidentes como inundación, estar alerta. Y en caso de evacuar o de que se presente alguna emergencia, recuerde que usted puede llamar al 911 para que lleguen a socorrerlo y ponerlo en un lugar seguro. Hasta el momento de la información que tenemos, ustedes continúan con más. Sheila, muchísimas gracias por este amplio reporte y lo más complicado es que las lluvias y los fuertes vientos parece que se mantendrán al menos hasta mañana miércoles. Las ráfagas de viento alcanzaron los 85 kilómetros por hora en zonas como la de La Cruz en Guanacaste. El frío, la llovizna y el viento nuevamente se hicieron presentes en gran parte del país. Ese escenario es producto del empuje frío número 3 que se mantiene afectando al territorio. Para este miércoles nos mantendríamos bajo la influencia del empuje frío número 3 con sus características. Sin embargo, la percepción de lluvia podría estar bajando hacia el final de la tarde del periodo nocturno en regiones del Caribe y la zona norte. En el periodo de la madrugada y mañana siempre es posible la incursión de nubosidad con lluvias variables, además de lloviznas en sectores montañosos, en las partes del oeste de las cordilleras y hacia el este y norte del Valle Central. El fenómeno está posicionado sobre nuestro territorio, avanzando del Caribe Norte al Caribe Sur. Eso hará que las lluvias en el Caribe y la zona norte sigan dándose de forma intermitente a lo largo de las próximas horas. En el caso de las temperaturas, estas seguirán frescas. Se espera que sigan descendiendo entre 1 y 3 grados Celsius. Por ejemplo, en el Irazú la sensación térmica alcanzó los 4,4 grados, mientras que las ráfagas de viento más potentes se registraron en La Cruz, Guanacaste, con 85 kilómetros por hora. El norte del Pacífico Norte, sobre las cordilleras, sectores montañosos. Las ráfagas máximas alcanzarán entre los 80 a 100 kilómetros por hora. En el caso de las regiones bajas del Valle Central y del Pacífico Norte, las ráfagas estarían oscilando entre los 55 a 75 kilómetros por hora. El Instituto Meteorológico Nacional reportó acumulados de hasta 170 milímetros de lluvia en el Caribe y prevé que las precipitaciones se sigan extendiendo al Valle Central. Y el organismo de investigación judicial confirmó que ya presentaron la denuncia ante la Fiscalía por el caso de una mujer en Liberia víctima de abuso sexual que no pudo ser atendida durante el fin de semana por falta de médicos forenses en el área. Según Randall Zúñiga, director del OIJ, se intentó contactar con varios médicos en el lugar, sin embargo, varios de ellos se encontraban incapacitados. Además, el pasado domingo inició el paro de jornadas extraordinarias por parte de más de 25 médicos forenses, lo cual aseguran incide en la atención de casos como este. La denuncia será atendida por la Fiscalía. Paralelamente, el OIJ no descarta solicitar una declaratoria de ilegalidad para este movimiento. Los médicos forenses piden mejoras en el pago de horas extra que realizan para el Poder Judicial. Y además, en otros temas, las multas de tránsito subirán entre 8 y 9 colones para el año 2025. Esto se debe al índice de precios al consumidor. A partir del próximo 1 de enero, las multas de tránsito se incrementarán un 0,03%, conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Tránsito.
Conductas como exceso de velocidad y no estar al día con los documentos son los que más aumentarán. Cuando llega la policía, muchos de ellos se dan a la fuga o tratan de huir. ¿Por qué? Si están al día, si tienen los papeles, si tienen DECRA, si tienen el casco, si tienen la cinta, no deberían de huir porque ponen en peligro su vida y también la vida de todas las demás personas. La actualización afecta a todas las categorías de sanciones contempladas en la normativa, según detalla la circular oficial emitida este martes 3 de diciembre. Por ejemplo, las multas categoría A, que sancionan infracciones como conducir bajo la influencia de licor o exceder los 120 km por hora, aumentarán 109 colones, pasando de 363.000 a 363.748. En el caso de las categorías, por conductas como irrespetar la luz roja en un semáforo o transportar niños sin dispositivos de seguridad, el monto subirá a 73 colones. Muchas de estas conductas desencadenan importantes accidentes. A nivel de conducción o como conductores, eso lo sabemos. En cualquier segundo, alguna situación está fuera de nuestras manos por parte de un tercer conductor y eventualmente eso puede generar un accidente, excesos de velocidad, gente que anda bajo efectos de algún tipo de alcohol o drogas que puede generar un accidente. Entonces, para evitar vernos inmersos en un proceso de este tipo o en una situación de este tipo. Los nuevos valores estarán vigentes durante todo el 2025 y se aplicarán a las sanciones impuestas a partir del próximo 1 de enero. Este martes entró a regir la ley que obliga al recuento de votos en diferencias ajustadas para la elección de diputados y cargos municipales. Su publicación se dio en el diario oficial La Gaceta y ahora se podrá realizar el recuento cuando exista una diferencia de 500 votos o menos que determine la asignación de una diputación entre la lista de un partido político y otro. En dichos casos se procederá al recuento total del material electoral de todas las juntas receptoras de votos de esa provincia. En el caso de las alcaldías, se establecería cuando arroje una diferencia de 2% o menos entre la nómina más votada y la que ocupe el segundo lugar. Algunos candidatos riñen por el puesto por escasos votos. Evidentemente esto ha generado mucha incertidumbre en las personas que participan y una manera de garantizar ha sido esta para que haya completa transparencia y pueda verificarse que el resultado es tal cual, que no genere esa duda y esa incertidumbre. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, compareció en la Comisión de Hacendarios y afirmó que el gobierno paga puntualmente sus obligaciones en lo que respecta a las cargas sociales ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Nogui Acosta, ministro de Hacienda, aseguró que el gobierno paga puntualmente sus obligaciones en lo que respecta a cargas sociales a la Caja Costarricense de Seguro Social, pero el problema está en aquellos rubros como el pago por la atención de personas en indigencia o de la niñez. Esto en medio de los cuestionamientos de los diputados de la Comisión de Hacendarios sobre la deuda del Estado con la Caja. Cuando el gobierno le transfirió a la Caja la gestión del nivel básico, no hubo acuerdo y la Caja demandó al Estado y terminó en una cuestión, en una resolución del juzgado. Bueno, ahí es donde está el inicio. El segundo tema es eso que le acabo de decir. ¿Cómo pueden ponerle obligaciones al Estado que no le dan los recursos para hacerlo? Código de niñez o la adolescencia, madre joven, indigencia médica, que cualquier persona que llegue y reciba servicios en la Caja y no pague, inmediatamente la factura se la pasan al gobierno. El jerarca insistió en que es necesario plantear la discusión de cómo financiar y hacer sostenible a la Caja si se quiere tener una cobertura universal, pues actualmente el peso del financiamiento recae sobre las personas trabajadoras en el sector formal. En este aspecto, algunos legisladores lo respaldan. No deja de tener razón en algunas de las apreciaciones que hace, pero como le dice Jover, este gobierno no ha hecho nada al respecto. Él lo que dice es que tenemos que revisar el modelo de financiamiento de la Caja. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque lo que ha pasado en Costa Rica en los últimos 30 años, desde que se le traspasó a la Caja el manejo de los EVAIS, porque eso antes lo manejaba el Ministerio de Salud, se le traspasó sin presupuesto. Y entonces la costumbre se volvió
cárgueselo al Estado, factúrele al Estado. Por lo menos yo quedo complacido, satisfecho de las respuestas, de la explicación, de la ponencia que nos hace y sí del esfuerzo que se hizo para poder traer ya una presentación que venga a responder a las inquietudes y preocupaciones que como diputados tenemos en cada una de estas sesiones. Los diputados insistieron en que han pasado ya casi 3 años de la administración Chávez Robles y el gobierno aún no logra acordar con la caja cuál es el monto real de la deuda y cómo atenderla. El director jurídico de la Caja Costarricense del Seguro Social reveló que la expresidenta le solicitó no asistir de manera presencial a las reuniones de la Junta Directiva. Gilbert Alfaro, director jurídico de la Caja Costarricense de Seguro Social, aseguró en la comisión que investiga supuestas irregularidades en esta institución que la expresidenta Marta Esquivel le pidió que dejara de asistir de manera presencial a las sesiones de Junta Directiva. La señora presidenta, doña Marta, me solicitó que no estuviera como desde afuera, que estuviera disponible más que nada desde afuera, y desde afuera de la sesión físicamente. Entonces, a partir de ahí, lo que hice fue estar disponible, digamos, en mi oficina por si ocupaban algo de asesoría o en mi defecto el señor subdirector. El director jurídico de la Caja también interpuso 2 denuncias de hostigamiento laboral contra la expresidenta Marta Esquivel. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo con respecto a ese hostigamiento y si le ha seguido sucediendo? Vieras que yo también, con mucho respeto, de decirle lo siguiente. Yo, en efecto, en febrero del año 2023 sentí la necesidad, voy a decirlo así, de presentar una demanda por hostigamiento laboral en contra de doña Marta. Ese proceso está en los tribunales de justicia, ha recibido el curso, digamos que normal. Gilbert Alfaro agregó que en septiembre del 2023 volvió a presentarse de manera ordinaria a las sesiones de la Junta Directiva. Costa Rica es el tercer país de la OCDE con un mayor porcentaje de jóvenes ninis, es decir, que no estudian ni trabajan. Y las razones por las que esto ocurre nos las explica el periodista Alberto Cuadra desde San José. Bueno, es una población que está conformada por cerca de 186,000 jóvenes. Estas personas entre los 15 y 24 años que en estos momentos lamentablemente no están ni estudiando ni trabajando. ¿Cuáles son las causas y por qué también esto va más allá de cualquier tipo de estereotipo? Veamos la siguiente información. Jóvenes con todo el futuro por delante, sin oportunidades, que cansados de intentar no trabajan ni estudian. Costa Rica actualmente es el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, con mayor porcentaje de jóvenes ninis, es decir, que no estudian ni trabajan. Se trata de personas entre los 15 y 29 años, y en este aspecto solo Turquía y Sudáfrica superan a nuestro país. En el caso de los hombres, muchas veces están vinculados a actividades informales, y estas actividades informales incluyen tanto las que son lícitas como las que son ilícitas, y entonces obviamente no van a ser declaradas, o la precariedad de ese tipo de trabajos es tal que ellos mismos consideran que no están estudiando y no están trabajando porque no tienen nada por certero. La tasa de desempleo en Costa Rica llegó al 6,6% entre julio y septiembre de este año, lo que representa a 159,000 personas buscando trabajo en el país. Esto, según la más reciente encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. En Costa Rica hay casi 1.800.000 personas fuera de la fuerza de trabajo, de las cuales el 32% corresponden al rango entre 15 a 32 años. Es muy lamentable ver que Costa Rica ocupa el tercer lugar entre los países que tienen la población de jóvenes en lo que se ha denominado ninis, personas que ni estudian ni trabajan. Y es muy lamentable sobre todo porque esto es un indicador de que socialmente estamos muy mal. Políticas sociales inclusivas como becas, como oportunidades de estudio más amplias, no se están dando y esto realmente incide en uno de los grandes flagelos de la humanidad, que es mantener a una población en condición de pobreza. En Costa Rica hay 1.765.000 personas que no están disponibles para trabajar. Según este último estudio, somos el país que está entre el top
5 de las repúblicas que están conformadas de la OCDE que tienen las cifras más altas a raíz de esta situación que está afectando a muchos jóvenes, los ninis, personas que en estos momentos no tienen oportunidades, que inclusive van más atrasadas en cuanto al desarrollo socioeconómico que muchos de sus compañeros o jóvenes o amigos, y de gente que ya tiene inclusive algunos de ellos más de 6 años sin estudiar ni trabajar. Esa situación obviamente preocupa y es parte de lo que podría marcar el norte de las siguientes políticas, tanto de educación como económicas y sociales de nuestro país. Desde San José, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. Y luego de conocerse los resultados de admisión universitaria, muchas personas, o muchos aspirantes más bien, quedaron por fuera. Así es, ante ello, los expertos sugieren analizar algunas otras alternativas educativas y a las familias les recomiendan también no presionar al estudiante innecesariamente. Con la reciente publicación de los resultados de admisión de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, miles de jóvenes enfrentan sentimientos de alegría, incertidumbre o desilusión. Este año la UCR ofrece 10.352 cupos, el TEC asignó 2.148 y la UNA anunció sus resultados el 2 de diciembre. Sin embargo, la capacidad instalada no alcanza para todos los aspirantes, dejando a muchos fuera de sus objetivos iniciales. Hay que entender que este tipo de situaciones y emociones pueden embargar a una persona que no ve alcanzado este objetivo y a veces no se logra procesar muy bien esas emociones y pueden ser reflejadas con enojo o con apatía o dar la sensación de que no pasa nada, de que no les importa, ¿verdad? Los expertos recomiendan que quienes no lograron ingresar tomen un tiempo para gestionar sus emociones y analicen opciones como reforzar habilidades o explorar alternativas. En el caso de quienes sí obtuvieron un cupo, se les insta a estar atentos a los trámites administrativos y asistir a las sesiones de orientación que ofrecen las universidades. Es importante que la universidad abre, en este caso, diversos canales de información, ¿verdad? Está la oficina de orientación, ¿verdad? Que tiene diversos canales de información que están tanto en el Facebook como en el Instagram de la oficina de orientación y que ahí ofrecemos información para que el estudiante pueda contactarnos y aclarar sus dudas o consultas, ¿verdad? El rol de los padres de familia es clave en ambos escenarios. Los expertos enfatizan la importancia de evitar presiones innecesarias y proyectar expectativas irreales. Bueno, y preste mucha atención porque a partir de ahora la cédula de identidad es el documento oficial que usted debe mostrarle a un oficial de tránsito si lo detienen cuando usted va conduciendo. Pero lo que sí es primordial es realizar el proceso de renovación de la licencia. No portar la licencia de conducir ya no será motivo de una infracción de tránsito. Con la entrada en vigencia de la reforma a la ley de tránsito, le corresponde al oficial validar la información en su sistema. ¿Pero qué dudas surgen para los conductores? Bueno, si no tengo la licencia, puedo mostrar la cédula de identidad. Debemos decir que tanto las personas mayores de edad, así como los menores con cédula de menor de edad, deben portar esta identificación siempre, de manera tal de que puedan constatar su identidad positivamente. En este sentido, los oficiales podrán solicitar su cédula de identidad y así poder verificar si cuentan con licencia de conducir vigente. ¿Qué pasa si el sistema en ese momento no funciona? Estamos haciendo un esfuerzo importante para que nuestros equipos verifiquen esta condición, así como las alternativas por parte del oficial, recordando que si los sistemas no pueden verificar la condición del conductor en este sentido, se realizará la boleta correspondiente, pudiendo el usuario apelar la misma. ¿Qué pasa si la licencia está vencida? La multa por tener su licencia vencida es de 26.000 colones. Y vamos con información en vivo porque la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social declaró estado de emergencia institucional a raíz de la renuncia de médicos especialistas que se encuentran por debajo del salario global. Así es, nuestra compañera Milagro Torres nos tiene todos los detalles de esta noticia de última hora aquí desde nuestra sala de redacción. Milagro.
Muy buenas noches, compañeros, y buenas noches a ustedes, amigos televidentes. Así es, tras la sesión que inició a las 7 de la noche y se extendió pasadas las 9, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social ha declarado estado de emergencia institucional por crisis en servicios de salud. Un informe técnico que se presentó esta noche reveló un 70% del plan de continuidad de servicios críticos que se está implementando, pero la situación continúa poniendo en riesgo la vida de los usuarios, destacando la necesidad de acciones urgentes para estabilizar los servicios. Ante este panorama, la Junta esta noche declaró estado de emergencia institucional con fecha a finalizar el 3 de junio. Veamos a Laura Ávila en el momento en el que se quedó en firme esta declaración. Presidenta, que es hoy que hay que sacar esto y trasladarle eso también al Ministerio de Salud para lo que corresponda, porque algunas de las decisiones y de las estrategias que se están planteando necesitan de la colaboración de otros actores, y yo creo que no podemos seguir esperando porque estamos hablando de la vida y la salud de las personas. Durante esta reunión también se mencionó que el próximo jueves sostendrán una reunión con el Ministerio de Salud, donde le van a proponer que extienda la declaración y sea emergencia nacional. Veamos a Marta Rodríguez. Muy bien, ¿y para la firmeza? Carolina. 6 votos en firme. Muy bien. Siendo así, este órgano colegiado ha tomado la decisión de declarar emergencia institucional, lo que es la tema de especialistas. Bueno, durante la sesión del próximo jueves se solicitará entonces que el Ministerio de Salud plantee la posibilidad de elevar la emergencia nacional. Esto derivado a la gran cantidad de médicos especialistas que hasta la fecha son 87 los que han renunciado a su carga. Vamos a ampliar esta información en nuestras ediciones de este miércoles de Extra Noticias. Esta fue una información de Milagro Torres. Continuamos con más. Milagro, muchísimas gracias por este reporte de última hora y en efecto daremos seguimiento mañana en nuestras ediciones regulares. En otras noticias, esta tarde se presentó un descarrilamiento del tren en el sector de Los Yoses. Estas son las imágenes. La situación fue atendida prontamente por el personal de Incofer, quienes reportaron que el servicio ya fue restablecido y solo se tuvieron que suspender 2 servicios de Heredia a San José y de San José a Heredia. La institución hizo un llamado a las personas usuarias a revisar las redes sociales para conocer el estado específico de la ruta que requieren. Y la tecnología llega a los cobros en los autobuses, sin embargo, no todas las rutas permiten este tipo de pago. ¿Por qué algunos autobuses no tienen el sistema y es una medida obligatoria para las empresas autobuseras? En la siguiente información le tenemos todos los detalles. Más rutas autobuseras se unen al servicio de pago electrónico. En este caso, líneas de Santa Ana y Escazú implementaron el método de pago electrónico de sus unidades. ¿Pero aprueban los usuarios esta nueva modalidad? Claro, ya que muchas veces uno no anda plata en efectivo y anda más en la tarjeta, entonces sí, que vayan avanzando con el tema de la tecnología y con el tema de sería por, ¿cómo se llama? Por datáfono, sería mucho mejor. Es una buena medida, obviamente, porque la seguridad, la plata, no anda efectivo. Tiene el sistema nuevo, pagas así, más fácil. Para el Consejo de Transporte Público la medida es positiva. Nos da certeza a todos, a operadores en cuanto a la cantidad de demanda, a nosotros como reguladores para poder tomar decisiones con datos y al usuario por la facilidad que el pago electrónico significa de no andar efectivo. Sin embargo, pese a lo innovador, el proceso no puede ser obligatorio para los autobuseros debido a los costos de los validadores. Los empresarios hasta ahora han levantado la mano, ha sido un tema de voluntariado, se han apuntado sin ningún condicionamiento, digamos así, y ya tenemos otros empresarios que están haciendo exactamente lo mismo para seguir equipando. No sabemos si todos van a levantar la mano, digamos así, eso lo vamos a ir viendo, digamos, con el tiempo. Para la Cámara Nacional de Transportistas, los autobuseros tienen su posición. No solo debe ser una obligatoriedad, sino una responsabilidad de todos los operadores que hemos venido cumpliendo en coordinación con el Banco Central
Ya tenemos varios años de estar trabajando y pues eso ha venido rindiendo sus frutos. 160 autobuses de las rutas de Escazú y Santana cuentan ya con esta modalidad de pago, quienes cubren a 130.000 usuarios. Con la finalidad de brindar un horario ampliado para los trámites de licencia de conducir, Educación Vial informó que extenderá su horario de atención en su sede de San José, ubicada en Paso Ancho. En esta sede, del 9 al 30 de diciembre, se elaborará de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por su parte, las otras 12 continuarán con su servicio de atención regular de 7 de la mañana a las 3 de la tarde. El trámite es personal y no requiere de cita previa, únicamente debe presentarse de manera presencial con la cédula de identidad vigente y en buen estado. Hacemos una pausa y cuando regresemos los diputados sesionarán el 20 de diciembre para atender al exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador. Gracias por continuar informándose con nosotros. Los diputados de la Asamblea Legislativa autorizaron a la Comisión de Infraestructura sesionar el próximo 20 de diciembre para atender al exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador. Rolando Rivera nos informa en vivo desde la Asamblea Legislativa. Rolando. Hola, muy buenas noches. Con un total de 38 votos a favor, el plenario legislativo aprobó que el próximo 20 de diciembre la Comisión Especial de Infraestructura reciba al exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, para que comparezca con temas relacionados a los contratos con DECRA, por ejemplo, y también el mantenimiento del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. Así es que vemos la siguiente información. La Comisión de Infraestructura ha querido durante meses poder entrevistar e interrogar al exministro Luis Amador, y él varias veces se los ha bailado. Estando aquí en el país, básicamente no se le pegó la gana venir, después se fue del país y dijo, no puedo porque tengo compromisos laborales. Así de contundente fue la reacción del diputado Eliezer Feizan con respecto al por qué votó a favor de habilitar el día 20 de diciembre para que la Comisión de Infraestructura reciba a Luis Amador en comparecencia. Entonces él mandó a decir que él puede venir a declarar en las fechas entre el 20 y el 24 de diciembre. Yo creo que él lo hizo pensando en que los diputados no iban a estar y nadie iba a querer venir a sesionar. Yo estoy de acuerdo con que los diputados que están en esa comisión hagan el esfuerzo y si es necesario sustituir a alguien, yo perfectamente puedo participar. El exministro de Obras Públicas ya se ha ausentado en 2 ocasiones a la comisión argumentando compromisos laborales. Pese a esto, no todos los diputados estaban de acuerdo en aprobar la moción. A nosotros nos parece que el señor exministro no tiene por qué venir a exigir condiciones especiales para poder atender, porque es su obligación, porque él sigue siendo ciudadano. El exministro del MOP deberá rendir cuentas sobre la concesión de la revisión técnica vehicular a la empresa DECRA y el decreto de emergencia para la reparación del aeropuerto internacional Daniel Oduber. Desde la Asamblea Legislativa, este es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Muchas gracias, Rolando. En otros temas, los empleos temporales aumentan a fin de año y la Caja recuerda la importancia de asegurar a estos colaboradores, aunque sea de manera temporal. Ya el ICAFE tiene disponible el trámite para el caso de los recolectores de café. Cerca de 96.000 personas aparecen registradas como patronos ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Para esta temporada de fin de año los empleos temporales aumentan y por ese motivo la institución llama a asegurar a los trabajadores, aunque su contrato sea por un tiempo parcial. Dentro de los primeros 8 días de la contratación se tiene que asegurar tanto por riesgos del trabajo, por si hay un accidente laboral, en este caso el INSS es el que va a cubrir el seguro por el momento, y también se debe de acudir a la seguridad social, o sea, me refiero a la Caja Costarricense de Seguro Social. Extranjeros que llegan al país para la recolección de café son uno de los casos más evidentes de trabajo temporal para esta época. Según el ICAFE, para estos trabajadores se aplica un seguro que este año será cubierto con fondos del FONASCAFE. El FONASCAFE cubre una póliza con la Caja Costarricense de Seguro Social para este sector de la recolección de café del país, y se ven beneficiados todo el núcleo familiar de aquellos recolectores que se presenten cosecha a cosecha
Cada productor debe hacerse presente a las regionales que están ubicadas en todas las regiones del país y presentar una declaración jurada. Para la inclusión de trabajadores en planilla, los patronos pueden ingresar al sitio que usted ve en pantalla, aisfa.ccss.ac.cr, y registrar los datos que se solicitan. La presentación de planilla se habilita a partir del 26 de cada mes y se extiende hasta el cuarto día hábil del mes siguiente. Las multas por el no aseguramiento de trabajadores pueden oscilar entre los 162.000 colones y hasta los 10 millones de colones, según la cantidad de empleados afectados. Y el sector comercio espera crecer un 3.5% para el próximo año, pero urgen medidas para luchar contra el comercio ilícito. Este fue un buen año para el sector comercial. La expectativa es que crezca un 4%. Así calificó el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Arturo Rosabal, la actividad económica a nivel comercial durante este 2024. Sin embargo, en la calle, los comerciantes tienen una opinión dividida. Actualmente, el año pasado, pues he sentido que ha bajado un poquito más el nivel de venta, ¿verdad? Yo siento que sí, ha mejorado un montón, casi como el 85%. Sinceramente no, ha estado bastante floja las ventas. Este año ha sido un año muy difícil para el comercio. Según informe, el comercio creció por encima del 4% en la primera mitad del año, pero desaceleró durante el resto del 2024. Ahora se espera un aumento en el último trimestre del año. Eso digamos que en alguna medida es normal porque falta el último trimestre del año. Estos datos son hasta septiembre. En el último trimestre del año, que obviamente es el trimestre más fuerte para el sector comercial, eso tiende a crecer. Lo que llama más la atención es cómo la informalidad laboral creció al mismo tiempo que el del sector formal. Tienen que ver por un tema de costo-beneficio. Cuando un negocio inicia, percibe en la seguridad social, percibe en el Ministerio de Hacienda costos adicionales en su operación. Entonces, claro, lo que hace es empezar a operar y a trabajar sin estar completamente regularizado. Sumado a que la inseguridad es un tema que también está afectando. La inseguridad tiene una incidencia muy negativa sobre el sector comercial. La gente ya se siente con menos confianza para salir a la calle a comprar. De acuerdo a la Cámara, el empleo seguirá en crecimiento durante el 2025, ayudando a mejorar la economía, pero también se proyecta un aumento en el comercio ilícito. Y el tipo de cambio del dólar continúa a la baja. La referencia del Banco Central de Costa Rica para este miércoles será de 508 colones con 35 céntimos a la venta y de 503 colones con 90 céntimos en la compra. En el último mes el dólar ha bajado casi 7 colones y la tendencia es que podría bajar aún más. El dólar tuvo su punto más alto el 11 de junio cuando se cotizó a la venta en 535 colones. Bueno, y precisamente para ampliar sobre este tema, para conocer acerca de esta tendencia que pareciera que el tipo de cambio del dólar se está quedando por ahí de los 500 colones, se encuentra con nosotros Carlos Valerín. Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gaby, muchas gracias por tenerme aquí y un gusto poder conversar con ustedes y explicarles un poco todo lo que pasa con el dólar. Así es, Carlos. Bueno, uno se pregunta porque estamos viendo que ya llevamos varios días donde el tipo de cambio se acerca más a los 500 colones, empieza a despegarse de esos 515 que estábamos acostumbrados por ahí de noviembre, pero ¿qué es lo que está pasando y qué podemos esperar? ¿De que continúe así para cerrar el año? Bueno, el dólar en Costa Rica es cíclico, significa que hay muchas tendencias que podemos saber con anticipación porque el tamaño del mercado realmente no es muy grande, somos un país pequeño y una economía relativamente pequeña. En este caso lo que sucede es, antes de diciembre, en las 2 semanas previas e incluso la primera semana de diciembre, las empresas, centros de servicios, transnacionales, etcétera, tienden a cambiar dólares y necesitan cambiar más dólares de lo común porque tienen que pagar aguinaldos. La creencia equivocada o errónea es pensar que el efecto viene cuando el aguinaldo lo gastamos, más bien viene cuando el aguinaldo nos lo pagan y entonces ahí es donde tenemos un flujo mucho mayor en el mercado que hace que el tipo de cambio caiga un poco más. Ya explicaba un poco este tema de la oferta, ¿verdad? Y la demanda, que impacta sin duda el tipo de cambio del dólar, pero ¿qué otras fuerzas influyen ahí también para que existan estas fluctuaciones? Bueno, durante este año se ha hablado muchísimo sobre la tasa de política monetaria, que definitivamente es el primer punto, el primer factor que afecta. Ahora, la tasa de política monetaria, en palabras sencillas, es decir, la tasa de interés que paga el colón, y entre más caro o entre más alta más bien sea esa tasa, más atractivo es el colón.
esto lo vimos cuando el tipo de cambio, si te acordás, estuvimos casi en el 2022 por ahí de los 700. Cuando sucedió esto, el Banco Central aumentó la tasa de política monetaria, haciendo el colón más atractivo y por lo tanto bajándolo. ¿Qué sucede? Que ese es el primer factor, pero adicional a ese factor tenemos otros como el valor del petróleo. El precio del petróleo viene cayendo. Tenemos también factores como turismo, que incluso no es uno de los más importantes, pero sí afecta. Y tenemos otros efectos como los participantes de mercados, en este caso las operadoras de pensiones, que en los últimos días no han comprado tanto como venían comprando para invertir fuera del país, y eso ha hecho que también el tipo de cambio caiga más fuerte. En esta dinámica podemos mencionar casi siempre que hay ganadores y perdedores. Con este tipo de cambio cercano a los 500 colones, ¿quiénes están ganando y quiénes están perdiendo? Bueno, algo que se dice muchísimo en Costa Rica es que los exportadores están perdiendo, y efectivamente lo es. ¿Por qué? Porque se nos hace un poco más caro. Los exportadores y el sector turismo son los que más sufren cuando el tipo de cambio está muy bajo. Cuando el tipo de cambio está muy bajo, también se benefician obviamente la otra parte o la otra cara de la moneda, que van a ser los importadores. En este caso tenemos que entender que lastimosamente para algún momento va a haber un ganador y para otro va a haber un perdedor. En este caso efectivamente los que se ven más afectados son los exportadores y el sector turismo. Y a nivel de consumidores, ¿verdad? Aquellos que tienen sus créditos en dólares, ¿cómo se comporta un poco también? Bueno, pues el primer consejo aquí es, si ustedes ganan en colones, traten de endeudarse en la medida de lo posible en colones. Si ganan en dólares, traten de endeudarse en dólares. O sea, tratemos de eliminar ese riesgo cambiario. Y de manera positiva, las personas que ganan en dólares, que efectivamente se les está haciendo un poquito más caro absolutamente todo, deberían contraer deudas, si es que lo van a hacer, en dólares. Y en este caso lo mejor o lo bueno de eso es que la tasa de interés típicamente va a ser más baja en dólares, pero básicamente eso es lo que hay que hacer. Si están en colones y al contrario tienen una deuda en dólares, pues es un muy buen momento para comprar dólares, porque les está saliendo muchísimo más barato y pueden adelantar el pago de esa deuda. Eso es importante que mencionabas de los créditos, porque sin duda a veces la tasa de interés en dólares se vuelve muy atractiva, pero creo que hay que visualizar el panorama un poquito más a largo plazo, sobre todo en nuestro contexto acá en Costa Rica. Hay que visualizar el panorama, hay que visualizar las tasas, hay que visualizar el plazo. Por ejemplo, una deuda de una casa son 30 años, una deuda de un carro son 8 años. Entonces no podemos basarnos únicamente en lo que está pasando hoy, porque no podemos tomar una decisión de 20, 30 años con lo que está sucediendo apenas en 1 año, 2 años o 3 años. Carlos, y otra consulta muy frecuente que se hacen también las personas, ¿está bajo el dólar? ¿Podemos aprovechar para comprar, para invertir? ¿A qué podemos sacarle provecho en este contexto que estamos ahorita? Pues en este contexto lo que podemos hacer es ver hacia el pasado. Y lo que quiere decir esto es, si yo me fijo con hace 2 años, pues está muy bajo. Si yo me fijo con 10 años para atrás, que en mi opinión es muchísimo más valioso, vamos a estar diciendo que el tipo de cambio en los últimos 10 años ha tenido un promedio de 570 por dólar. Así que de igual manera estamos bajo, pero no tan bajo como creemos, de 700. Y aquí el error común es creer que el dólar tiene un valor de 700. El dólar fue algo que sucedió en algún momento, pero no tenemos ese valor. Y justamente con respecto a ese análisis del periodo, yo sé que es un poco difícil pronosticar, pero ¿qué podemos esperar para el 2025? Es una pregunta que muchos se hacen. A nivel empresarial también hay que analizar cuál es la expectativa que hay con respecto al tipo de cambio. Lo decían anteriormente también la Cámara de Comercio en el análisis que hicieron y que presentaron el día de hoy. ¿Qué podríamos estimar un poco para el 2025 con respecto al tipo de cambio? La verdad es que tenemos que entender que a nivel macroeconómico Costa Rica ha tenido un buen año o ha tenido un par de años muy buenos, y eso definitivamente nos va a afectar de manera buena y de manera mala. En este caso, una valoración del colón, o sea, si era el color más fuerte o más valioso, pues no del todo es algo malo. Ahora, hay que ver hacia el futuro y pensar qué es lo que puede suceder. Tenemos que ver los datos fundamentales, y esos son: la inversión extranjera directa ha aumentado, la economía pareciera estar mejorando, el desempleo ha disminuido por la razón que sea. Son indicadores bastante buenos, y el hecho de que está entrando tanto dólar al mercado
de manera lícita, o sea, sí hay una muy buena cantidad de dólares ingresando por medio de transnacionales, tenemos que entender que el tipo de cambio probablemente siga establecido en niveles debajo de 520 colones o por ahí durante el resto del 2025. También tenemos que entender que hay un factor político que afecta, que pareciera que durante este gobierno la tendencia sigue siendo hacia la baja, lo hemos visto durante los últimos 2 años y mi opinión es que lo veremos el año que viene también. Para los empresarios, mi mejor recomendación es conversen con su banco de cabecera y busquen alguna cobertura cambiaria que los ayude a cubrirse de las fluctuaciones del tipo de cambio. Y hablando de fluctuaciones, en nuestro país hay muchas personas que reciben su salario en dólares, que ganan en dólares. ¿Cómo se puede hacer para adaptarse a ese tipo de fluctuaciones? Bueno, lastimosamente no hay mucho que uno pueda decir o hacer. Pueden utilizar las opciones en el mercado que se están brindando cada vez más para cambiar divisas, que les van a dar un tipo de cambio quizás mejor, pero eso al final no nos va a llevar a 600, nos va a llevar un par de colones por encima. Lo que sí les puedo decir es no se endeuden en una moneda distinta, a menos que ustedes vean una manera estratégica a través de una asesoría financiera o algo del estilo, a donde sí puedan tomar ventaja de eso, pero básicamente es tratar de tener sus gastos más grandes en la moneda que ganan. Si compraron un carro, si compraron una casa, traten de mantenerlo en dólares si ganan en dólares, o en colones si ganan en colones, y el resto pues en un español muy coloquial, muy tico, hay que apechugar mientras se aguante, y yo sé que es difícil, créanme, yo por ejemplo gano en dólares, entonces yo también estoy en ese espacio donde tenemos que trabajar para tener un poquito más. Vamos a aprovechar para ver un gráfico que tenemos, Carlos, también para ver este comportamiento a nivel general del año, ¿verdad? Para que nos puedas explicar un poco de lo que ya nos indicabas, pero ahí vemos una tendencia. De acuerdo. Si vemos aquí, la línea naranja es el tipo de cambio, entonces hemos visto que iniciamos el año con una tendencia a la baja, luego tuvimos una subida y luego volvimos a bajar. Todas las barras blancas es el volumen negociado en el mercado. Ahora, es muy importante notar que por ahí de marzo, y esto es algo cíclico de todos los años, así que se pueden preparar para el 2025, el tipo de cambio tiende a caer con muchísima fuerza, y la razón de eso es que es la fecha del pago de impuestos trimestrales. En marzo. En marzo. Sí. Entonces, cuando se van a pagar los impuestos, como es costumbre, muchas cosas se dejan al final. En este momento el tipo de cambio tiene una presión enorme para caer, y lo que vimos este año es que el Banco Central defendió lo que llamamos el límite de 500, o sea, no lo dejó caer debajo de 500. Luego vimos un aumento porque el Banco Central decidió en ese momento hacer un bajo de la tasa de política monetaria, lo cual hizo el colón un poco menos interesante, pero fue algo simple y sencillamente momentáneo, porque inmediatamente el tipo de cambio empezó a caer y a caer y a caer y a caer. Y ahora lo que sí podemos ver mucho en Costa Rica es la ciclicidad, y la ciclicidad viene por el hecho de los centros de servicios, las empresas transnacionales. En las quincenas vamos a ver los puntos más bajos en el mercado, y en los espacios entre quincenas vamos a ver los puntos más altos. Okay. Con respecto a los créditos que mencionabas antes, yo creo que también es una lección aprendida que tenemos los costarricenses, porque los datos del Banco Central, justamente que veíamos hace unos días, indican que aunque hubo como un 1% de aumento en créditos en dólares, la tendencia va bajando. ¿Estamos aprendiendo un poquito a ser más cautelosos tal vez? Creo que estamos aprendiendo un poquito porque muchas personas ya se han quemado. También hemos tenido un año complicado en cuanto a instituciones financieras se habla, entonces creo que la gente en general está tomando mayores precauciones y mayores cartas en el asunto para tomar la mejor decisión posible. Carlos, y finalmente, no quisiera irme sin antes hacer una consulta ya para ir cerrando, porque sé que es una expectativa que se tiene. Nuestra economía depende mucho también de Estados Unidos. Estados Unidos viene con un nuevo gobierno. Muy brevemente, ¿cuál es tu percepción de que esto pueda generar algún impacto? Bueno, el dólar se está revalorizando, está tomando fuerza, el euro está cayendo. Eso significa que esencialmente nuestro aliado número uno, que es Estados Unidos, se está viendo fortalecido. Ahora, se ha hablado muchísimo del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de todas las cosas que él quiere hacer en cuanto a tarifas y demás para cerrar un poquito, y eso lo que ha traído a Costa Rica es un poquito de miedo de que muchas empresas se vayan. Yo realmente no creo que este sea el caso, pero es una percepción personal, y la razón de eso es que en el periodo anterior de Donald Trump,
más bien nuestra economía de una u otra manera se vio fortalecida porque somos un aliado comercial muy importante para ellos y tenemos que entender que nuestra economía realmente no representa una amenaza para Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que tendremos un incremento incluso sobre lo que ya tenemos, o lo mantendremos la cantidad de dólares que hay en el mercado, y eso va a hacer que sigamos en un tipo de cambio cercano a los 500. Carlos, muchas gracias de verdad por toda tu explicación y por este análisis para entender el contexto que estamos viviendo y las expectativas también del tipo de cambio del dólar para Costa Rica. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información. Gracias por continuar informándose con nosotros. Una testigo en el juicio por el asesinato de una madre y su hija de 12 años rindió declaración hoy por 6 horas continuas en los tribunales. Ella relató posibles abusos sexuales del padre del adolescente, quien además es señalado por doble homicidio. Luz Miriam Sánchez inició con su testimonio desde este lunes. Lo hizo bajo custodia de agentes de protección y con chaleco antibalas. Esto por amenazas de muerte según la fiscalía por este caso. Ella es hermana y la tía de Fernanda Sánchez y de su hija, ambas asesinadas según el IJ a finales del mes de julio del año 2020 en San Pablo de León Cortés. El señalado por el doble homicidio es la pareja de la fallecida y padre biológico de la menor. La testigo relató posibles abusos sexuales, además, contra la niña por parte del papá. Fabio dormía en la cama con Raisha y con Fernanda, aún siendo una señorita. Entonces a mí... Cuando dice señorita, más o menos ¿qué edad tenía Raisha? Raisha ya iba a cumplir los 12 años. Él siempre decía que qué linda que estaba la chiquita, ¿verdad? Y le daba una palmetada en las nalgotas y le decía que no ve qué nalgotas tenía, del beso en la boca, que cuando él se iba a despedir de ella le daba un beso en la boca, o cuando regresaba él se le acercaba y le daba un beso en la boca. Fernanda me comenta que este señor había sido detenido por un supuesto abuso hacia niños. Más sin embargo, él le dijo a ella que eso era falso, ¿verdad? Que eso era un falso que a él le habían levantado. Este es un juicio donde se espera el testimonio de 32 personas, 28 ofrecidas por la Fiscalía y las otras 4 ofrecidas por la defensa. La familia de las víctimas esperan que caiga todo el peso de la ley sobre el imputado. Es un día más de lucha. Hoy llevamos dentro del conteo 4 años, 4 meses y 7 días. Son 1.587 días. Desde el día 0 hasta el día de hoy hemos luchado, seguimos firmes, luchando precisamente por justicia para Fernanda y Raisha. Y lo que estamos experimentando en este momento pues es precisamente el inicio de escribir justicia para las memorias de mi hermana de 31 años y de mi sobrina de 12 años. El contradictorio se retoma este miércoles a primera hora con el testimonio, según indicó la Fiscalía, de un agente investigador de este caso. Y el Ministerio de Justicia eliminará la existencia de pulperías dentro de las cárceles. Desde este martes se prohibió el ingreso de mercadería y proveedores a los centros penales. Un cierre inmediato de las pulperías o comisariatos de las cárceles se ordenó mediante una circular este martes por parte del Ministerio de Justicia y Paz. Argumentan que carecen de respaldo legal y fomentan actividades ilícitas. Resulta, presidente, que existía algo desde que llegamos a la administración en las cárceles que se llama comisariato. Prácticamente pulperías, administradas por los privados de libertad. No, administradas no, perdón, don Gerald, eso da el concepto equivocado. Propiedad, negocio privado para generar recursos por bandas chiquiticas dentro de la cárcel. Los que tienen los cuchillos más largos y más afilados y los que tienen más matones dicen voy a poner una pulpería aquí para vender cosas. Eso no es administrar, eso es ser empresario dentro de la cárcel. El cierre incluye la suspensión de ingresos de proveedores a estas haciendas, medida que busca frenar el comercio interno no regulado que generaba ganancias millonarias. Además, se destacó que el sistema penitenciario no cuenta con personal capacitado para supervisar ese tipo de actividades ni con los permisos comerciales necesarios. Las pulperías
son lugares donde los productos los venden al triple de su valor y se prestan para actos de corrupción. También venden el hielo, donde es agua del Estado, y la convierten en bolsas de hielo y se las venden a los familiares de los privados de libertad en 500 o 300 colones, y al final de año son millones de colones que se recolectan a través de la venta del hielo ilegal, porque es agua del Estado. Esta medida no ha estado exenta de polémica, ya que Wilmer Granados, juez de ejecución de la pena de Limón, había suspendido una normativa similar previa que buscaba regular las operaciones de los comisariatos, argumentando que esta afectaba los derechos de los privados de libertad, así como su reinserción